Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Caminos del Viento, un nuevo capítulo. Les saludo Cuauhtémoc Cruz Isidoro. En este episodio hablaremos sobre los recientes avances en el proceso de justicia a 30 años del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Arranquemos con la información. El pasado viernes 11 de septiembre, la Audiencia Nacional de España dictó sentencia contra el excoronel Inocente Orlando Montano, también ex viceministro de Seguridad de El Salvador, por participar en el diseño y ejecución del crimen cometido en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados del batallón Atlacatl irrumpió en la Universidad Centroamericana y mató a tiros a 6 sacerdotes jesuitas. Los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, así como de la mujer e hija del encargado de seguridad de la universidad, Elba y Celina Ramos. La pena suma 133 años, 4 meses y 5 días de prisión, al considerarlo responsable en grado de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista. Pero antes de entrar a detalles sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿cuál es la historia? Hay que remontarnos hasta noviembre de 1989 en El Salvador, en el marco de la Guerra Civil Salvadoreña, que ya cumplía, según los cálculos, 10 años de combate entre el ejército gubernamental, es decir, las Fuerzas Armadas de El Salvador, y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí una breve reseña tomada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, por cierto, hermana universidad de la Ibero Puebla. Tenemos que remontarnos al sábado 11 de noviembre de 1989. Poco después de las 8 de la noche del 11 de noviembre, las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por sus siglas FMLN, desencadenaron la que resultó ser la ofensiva urbana más fuerte de toda la guerra civil salvadoreña. Los combatientes del FMLN atacaron simultáneamente diversos puntos de la capital. A los pocos minutos se escuchaban ya fuertes combates en muchos lugares, mientras el cielo se iluminaba con las luces de bengala disparadas por los militares. Aquella primera noche, la lucha más dura se desarrolló en los alrededores de la Universidad Nacional y del cuartel de la Primera Brigada de Infantería, contigua a esta. Las tropas del ejército chocaron brevemente con el FMLN a lo largo de la autopista sur junto al estadio Cuscatlán y a la entrada de las urbanizaciones militares justo enfrente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Muy pronto se vio que la ofensiva del frente era radicalmente diferente a cualquier otro combate entablado en San Salvador. Se calcula que durante las semanas anteriores habían llegado a San Salvador entre 1,500 y 3,000 combatientes. Las brigadas obreras que rodeaban la capital se convirtieron en bastiones ocupados y controlados por el FMLN. Los lugares y circunstancias en que se encontraban los jefes militares y los líderes civiles cuando se desató la ofensiva militar hacen sospechar que no imaginaban la magnitud del ataque de la guerrilla. Durante las primeras horas de la ofensiva, las emisoras salvadoreñas cubrieron las incidencias de los combates por toda la ciudad. Periodistas y particulares telefoneaban y daban información desde las barricadas a las que estaban combatiendo. Los oyentes podían constatar el alcance y la gravedad de la ofensiva. Pero aproximadamente a las 11 de la noche, todas las emisoras recibieron la orden de conectarse a una cadena nacional que no era otra que Radio Cuscatlán, la emisora de la Fuerza Armada Salvadoreña. La programación cambió radicalmente y se cortó la información directa sobre los combates. Los repetidos mensajes del Centro de Información Nacional, organismo gubernamental,
afirmaban que la lucha estaba muy localizada y que pronto toda la situación estaría bajo control. También cambiaron los contenidos de las llamadas de los ciudadanos particulares, dejaron de pedir información sobre parientes o de transmitir mensajes a sus familias. En cambio, las llamadas empezaron a llenarse de denuncias y ataques contra personalidades de la oposición política, de los sindicatos, de la iglesia y de las organizaciones no gubernamentales, a menudo acusadas de ser fachadas del FMLN. Los ataques verbales también se dirigieron contra los jesuitas. Ignacio Ellacuría era uno de los más nombrados. Ellacuría es un guerrillero que le corta la cabeza, decía uno. Deberían sacar a Ellacuría y matarlo a escupidas, decía otro. El vicepresidente Merino, de Arena, acusó a Ellacuría de haber envenenado las mentes de la juventud salvadoreña con sus enseñanzas en la UCA y en el Colegio Externado de San José. El domingo 12 de noviembre, entre las 9 y 10 de la mañana, una patrulla militar integrada por 8 o 10 hombres pidió permiso de examinar la UCA. Les acompañó Segundo Montes, uno de los jesuitas que sería asesinado 3 días después. El padre Montes contó a los otros jesuitas que los soldados eran del batallón Belloso. Se limitaron a llevarse una bomba que no habían hecho explosión, aparentemente abandonada por el frente, y que los jesuitas habían encontrado cerca del portón de la universidad. El padre Ignacio Martín Baró, otra de las víctimas, dejó en su ordenador una página en la que describía algunos de esos sucesos. Desde ese momento, escribió, un grupo de militares se ubicó en la entrada de las instalaciones universitarias, registrando a todo el que entrara y saliera, y desde el lunes impidió la entrada o salida de toda persona. Los vecinos de la UCA declararon que los soldados estuvieron durante toda la semana en la calle de Cantábrico, que forma uno de los límites del campo de la UCA, y de la calle del Mediterráneo, paralela a la anterior. Hacia las 11:30 de la mañana del domingo 12 de noviembre, 10 agentes de la Policía de Hacienda entraron en los terrenos del Centro Loyola, una casa de ejercicios de los jesuitas situada a 1,5 kilómetros al sur de la UCA. Esta inspección se debió a una llamada telefónica anónima que indicó que unos delincuentes terroristas del Frente habían abandonado armas en dicho lugar, según el informe entregado por el coronel Héctor Everino Hernández, director de la Policía de Hacienda, a solicitud de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos. Aunque los soldados ni siquiera insinuaron que los jesuitas fueran cómplices de la ocultación de esas armas, algunos funcionarios norteamericanos y salvadoreños se refirieron más tarde a este incidente, aportándolo como justificación del registro de la residencia a los jesuitas el 13 de noviembre. O incluso en algunos casos utilizándolo para dar a entender que los jesuitas estaban mezclados con el levantamiento armado. Lunes 13 de noviembre. Durante la tarde del 13 de noviembre, el Estado Mayor decidió desplegar un comando de seguridad en una zona especialmente protegida que incluyó en su perímetro a la UCA. La escuela militar fue el lugar escogido para el puesto de mando de esta zona de seguridad, y su director era el coronel Guillermo Alfredo Benavides. En una declaración escrita entregada al Juzgado Cuarto de lo Penal el 23 de octubre de 1990, el coronel Ponce dijo que los comandantes del área metropolitana se reunieron a las 2 de la tarde del lunes 13 de noviembre y decidieron llamar a la capital a parte del batallón Atlacatl para incorporarlo a este comando de seguridad. El comandante del Atlacatl, teniente coronel Óscar Alberto León Linares, que estaba presente en la reunión, se encargó de transmitir las órdenes a sus hombres. Según el testimonio de los soldados del batallón Acatlacat, creado en 1981 y entrenado por Estados Unidos, los reunieron hacia las 4 de la tarde y les dijeron que salieran para la capital. El oficial a cargo de la unidad era el teniente José Ricardo Espinosa Guerra, uno de los que pocos días más tarde dirigieron los asesinatos. Al llegar a la capital, los comandos del Atlacatl se dirigieron a la escuela militar a esperar órdenes. Sin embargo, en vez de presentarse allí al coronel Benavides, los oficiales que mandaban la unidad se presentaron directamente al Estado Mayor. Allí se les dio la orden de efectuar un registro en la residencia de los jesuitas. El hecho de que los tenientes se presentaran directamente al Estado Mayor y la unidad efectuara el registro de la casa de los jesuitas nada más al llegar a la capital, hace pensar que estos comandos fueron traídos a San Salvador precisamente a esto. A las 6 de la tarde de ese día, Ignacio Ellacuría llegó a la universidad acompañado por Armando López y Francisco Estrada, que habían ido a buscarla al aeropuerto de Comalapa. Ellacuría había ido a España a recibir un premio concedido a la UCA y a la vez asistir a la reunión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Iberoamericana de posgrado.
Estrada recuerda que durante su regreso al aeropuerto, López le comentó a Ellacuría las amenazas de muerte transmitidas a través de la cadena nacional de radio. Ellacuría estaba tenso y callado durante el viaje de regreso a la ciudad, comentó Estrada. Apenas se hablaba. Esa misma tarde, a las 6 de la tarde, 30 minutos después del comienzo del toque de queda, unos 135 soldados rodearon el campus de la UCA. Su objetivo era efectuar un registro a la residencia de los jesuitas y del centro Monseñor Romero, situados en el mismo edificio. No menos de 2 patrullas, unos 20 hombres, entraron al campus rompiendo con candado el portón peatonal que da a la calle de Cantábrico. Algunos soldados treparon por un muro. Estos soldados entraron a la planta baja del edificio por una ventana y empezaron a abrir a patadas las puertas de las oficinas que querían registrar y que encontraban cerradas. El padre Juan Ramón Moreno ofreció abrirles las puertas para que no las rompieran. El padre Ellacuría preguntó por el objeto de la requisa y pidió al oficial que iba al mando que se identificara. Este se negó. Ellacuría dijo a los soldados que no tenían derecho de registrar la residencia sin ninguna orden escrita, porque el edificio pertenecía a la Compañía de Jesús y no a la universidad. Solicitó que le comunicaran con el ministro de Defensa, pero no se lo permitieron. El oficial le respondió que dado que el estado de sitio impuesto desde el día anterior, ellos podían hacer lo que quisieran y tenían órdenes de registrar todo el campus. En cambio, prometió no forzar las puertas cerradas y respetar a los vigilantes nocturnos de la universidad. Ellacuría sugirió que regresaran al día siguiente para registrar con luz de día el resto de la UCA, pero no volvieron. Montes comentó después con sus compañeros que los soldados eran del batallón Atlacatl. Los jesuitas describieron el registro como correcto y dijeron que los soldados se habían comportado bien. Comparado con registros anteriores, a los jesuitas les llamó la atención que los soldados no les preguntaran nada ni parecieran interesados en libros o papeles. Miércoles 15 de noviembre. Hacia las 3 de la tarde, 120 hombres del batallón Atlacatl llegaron al centro Loyola, la casa de ejercicios de los jesuitas, que había sido registrada 3 días antes por la policía de Hacienda. El cuidador abrió las puertas a los soldados, que examinaron rápidamente las 45 habitaciones del centro. Uno de los soldados dijo: «Esto pertenece a la UCA, ¿verdad? Aquí es donde planean la ofensiva». Al ser informado de la presencia de los soldados, el padre Fermín Sáenz, el director, subió inmediatamente al centro. Lo estaba esperando un sargento que le condujo ante un teniente. Este comentó más tarde: «Con este cura sí se puede hablar, en cambio los de ahí abajo se ponen furiosos». Probablemente el teniente se refería al comportamiento de Ellacuría y de los otros jesuitas cuando les dijeron a los soldados que no tenían derecho a registrar la residencia de la universitaria el lunes anterior por la noche. Por eso el padre Sáenz cree que estos hombres del Acatacal son los mismos que hicieron el registro y después cometieron los asesinatos. Los soldados ocuparon el centro durante toda la noche. Muchos permanecieron sentados, descansando y esperando órdenes. La encargada del centro Loyola sirvió pan y café a unos 85 hombres. Hacia las 5:15 de la tarde llegó un capitán y se llevó aparte a los oficiales. Desplegó un papel muy grande que a Sáenz le pareció un plano o un mapa y señaló hacia abajo, hacia el campus de la universidad. Como a las 7, después del toque de queda, los hombres salieron del centro Loyola y se encaminaron lentamente hacia la UCA. Según el coronel Ponce, unos 24 altos oficiales se reunieron hacia las 7:30 de la noche del miércoles 15 de noviembre en el Estado Mayor para analizar las posiciones que habían perdido en la ofensiva guerrillera del 11 de noviembre. Entre los reunidos aquella noche se encontraban el ministro de Defensa, los 2 viceministros, los comandantes de las unidades del área metropolitana, los comandantes de las zonas de seguridad especial, los jefes de las fuerzas de seguridad, el director del comité de prensa de la Fuerza Armada. Uno de los asistentes manifestó al periódico San Francisco Examiner que la reunión del 15 de noviembre por la noche fue la reunión más tensa y desesperada de los más altos comandantes del país desde que empezó la guerra contra los insurgentes izquierdistas 10 años atrás. Jueves 16 de noviembre. Siguiendo el relato de las confesiones extrajudiciales de los 8 acusados llevados ante el juez, a las 11 de la noche del 15 de noviembre, Espinosa recibió la orden de presentarse ante Benavides en la escuela militar. En la escuela se encontró con el teniente Yushi Mendoza Villeciellos, quien le repitió que el coronel lo quería ver a él y al subteniente Guevara Cerritos. Encontraron al coronel en la sala de oficiales y se encaminaron al despacho de este último, donde el coronel dijo:
Esta es una situación donde son ellos o somos nosotros. Vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del sector de nosotros tenemos la universidad y ahí está Yacuría. Inmediatamente señaló Espinosa y continuó. Tú hiciste el registro y tu gente conoce ese lugar. Usa el mismo dispositivo del día del registro y hay que eliminarlo. Y no quiero testigos. El teniente Mendoza va a ir con ustedes como el encargado de la operación para que no haya problemas. Espinosa añadió que le dijo al coronel que eso es un problema serio, a lo cual el coronel contestó, no te preocupes, tienes mi apoyo. Ya en la UCA, los soldados entraron por el portón para peatones de la universidad e incomprensiblemente esperaron un rato junto al aparcamiento de automóviles. En ese momento pasó un avión a muy baja altura sobre la UCA, el cual despertó al padre Fermín Sáez y a varios vecinos. Frente al aparcamiento, los soldados fingieron el primer ataque, dañando vehículos estacionados y lanzaron una granada. Uno de los vigilantes de la universidad, que dormía en uno de los edificios enfrente del aparcamiento, dijo haber oído dos frases. Ahí no vayan, que solo hay cubículos, y es hora de ir a matar a los jesuitas. El operativo se desarrolló formando 3 círculos concéntricos. Un grupo de soldados permaneció en zonas distantes al centro Monseñor Romero. Otros rodearon el edificio y algunos de ellos se subieron a los tejados de las casas vecinas. Por fin, un grupo más pequeño, selecto, participó directamente en los asesinatos. De ellos, solamente algunos han sido acusados y llevados ante la justicia. Rodeada la casa, los soldados comenzaron a golpear las puertas. Simultáneamente penetraron la planta baja del edificio del centro Monseñor Romero y destruyeron y quemaron lo que encontraron. Antonio Ábalos y Oscar Amaya dicen que dieron la orden de tirarse al suelo cuando se quedaron solos con los padres. Tuvieron miedo de perder el control de la situación. Mientras tanto, continuaba el registro de la casa. El padre Joaquín López y López había conseguido esconderse en alguno de los cuartos. Poco tiempo estuvieron tirados en el suelo los 5 padres. Algunos vecinos escucharon cuchicheos sin entender lo que se decía. Justo antes de que los asesinos dispararan, una vecina asegura haber oído una especie de cuchicheo acompasado, como salmodia de un grupo en oración. Antonio Ábalos dice que el teniente Espinosa, con el teniente Mendoza a su lado, lo llamó y le preguntó, ¿a qué hora vas a proceder? El subsargento declara que entendió esa frase como una orden para eliminar a los señores que tenía boca abajo. Se acercó al soldado Amaya y le dijo, procedamos. Así comenzaron los disparos. La entrada y la trayectoria de las balas hace pensar que algunos de los padres trataron de incorporarse al comenzar la ejecución. Otros, como Martín Baró, parecen no haberse movido nada, manteniendo incluso los pies cruzados hasta el final, como quien se tumba en el suelo y busca una posición cómoda. Mientras esto ocurría, Tomás Sarparte estaba dando seguridad a Elba y Celina. Al escuchar la voz de mando que dice ya y los tiros subsiguientes, también le disparó a las 2 mujeres hasta estar seguro que estaban muertas, porque éstas no se quejaban. En ese momento, cuando cesaron los tiros, apareció en la puerta de la residencia Joaquín López. Salió de su escondite al oír los disparos, vio los cadáveres e inmediatamente se metió a la casa. El señor no hizo caso y cuando ya iba a entrar a la habitación, hubo un soldado que le disparó, relata Pérez Vázquez. Concluido el crimen, se lanzó una bengala, era la señal de retirada, y como algunos no se movieron, se volvió a disparar una segunda bengala. Había pasado 1 hora desde que entraron y fingieron un enfrentamiento frente al aparcamiento próximo a la capilla de la universidad. Como despedida, los soldados fingieron un ataque al centro Monseñor Romero. Era parte del plan. En el libro de operaciones del Estado Mayor se lee textualmente. A las 0:30 del 16, delincuentes terroristas, mediante disparos de lanzagranadas desde la quebrada Arenal, San Felipe, en las proximidades y al costado sur-oriente de la Universidad de Mención, dañaron el edificio de teología de ese centro de estudios sin reportarse bajas. El coronel solo se equivocó en el lugar del cual fue atacado el edificio y en la hora, adelantada en realidad casi 2 horas exactas. En el testimonio del teniente Yushi Mendoza, hay un último recuerdo del escenario del crimen. Un soldado desconocido llevaba una valija color café claro. Los $5,000 del premio Alfonso Comín, otorgados pocos días antes a Yacuría y a la UCA, desaparecieron para siempre. Esa noche, en torno a la UCA, en lugares próximos, había más de 300 militares entre oficiales y soldados, sin contar con quienes participaron en el operativo asesino.
y ninguno de ellos se extrañó, ni se preocupó, ni informó o intentó averiguar lo que pasaba en la UCA. Los soldados del batallón Atlacatl que participaron en el asesinato fueron enviados a las 6 de la mañana del día 16 a combatir en los sectores de mexicanos y Sacamil incorporados a su batallón. Los primeros intentos de ocultar el papel de los militares en los asesinatos de los jesuitas se produjeron incluso antes de que los soldados abandonaran el campus, atribuyéndolo al hecho al frente en rótulos y pintas. El gobierno salvadoreño también se apresuró a desarrollar su propia campaña de encubrimiento. A finales de 1989, un grupo de emisarios relacionados con Arena y con el ejército fueron enviados a Europa, Sudamérica y a Estados Unidos en una ofensiva diplomática que tenía como por objeto combatir la publicidad negativa que los asesinatos le estaban produciendo al gobierno a nivel internacional. Un miembro del personal del Congreso de Estados Unidos, que se reunió en Washington con la delegación salvadoreña, recuerda que el grupo argumentaba que el Frente quería matar a Ellacuría porque el presidente Cristiani le había pedido que participara en la investigación del atentado contra la sede de la Federación Sindical Fenestras en octubre de 1989. Según ellos, el propio Frente había dinamitado la sede de Fenestras, considerada fachada de la guerrilla por el gobierno y el ejército salvadoreños, para intentar crear mártires y así desencadenar la ofensiva guerrillera. Al pedirle que formara parte de la comisión para investigar el atentado, Ellacuría habría descubierto el papel del Frente en el mismo, por lo que habría que matarlo antes de que publicara la verdad. A propósito de la gran cantidad de pruebas circunstanciales que implicaban a la Fuerza Armada en el crimen, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrecía lo siguiente: no debe olvidarse que en cualquier caso la atribución de tal hecho al gobierno o al ejército salvadoreño carece de todo fundamento moral y jurídico y no debe tomarse más que como una estrategia de los grupos terroristas tendiente a desestabilizar la democracia de la nación. Debemos tomar en cuenta asimismo que el beneficiario inmediato de este crimen es el Frente, que lo utiliza internacionalmente a su favor. El gobierno de El Salvador mantuvo esta versión de los hechos durante todo el mes de diciembre de 1989, hasta que a principios de enero de 1990 su posición se hizo ya totalmente insostenible. Estos son algunos apartados de la crónica elaborada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de los hechos ocurridos en noviembre de 1989 y en el cual resultaron asesinados los 6 jesuitas y 2 colaboradoras en la UCA. Como hemos escuchado, parte de estos relatos nos contextualizan cuál es el origen y los hechos ocurridos esa madrugada del 16 de noviembre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Si ustedes quieren conocer más sobre el caso, les recomendamos la novela Noviembre, que relata aún más de manera literaria estos hechos a partir del relato de otros testigos. Así, este viernes 11 de noviembre, casi 31 años después de aquella madrugada del 16 de noviembre de 1989, la Audiencia Nacional de España ha condenado a 133 años y 4 meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército en El Salvador, Inocente Orlando Montano, por el asesinato de 5 jesuitas españoles. Es importante porque es el primer caso donde se lleva a juicio a un actor intelectual, no así como ya se había llevado a varios autores materiales de los hechos en la UCA. De acuerdo con un boletín emitido por el Poder Judicial de España, la sección segunda de la Sala de lo Penal considera a Inocente Orlando Montano autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista, por cada uno de los cuales se le impone una pena de 26 años, 8 meses y 1 día de prisión. Los magistrados también consideran a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la Universidad Julia Elba Ramos y de su hija de 15 años, Celina Maricel Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no procede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes. La resolución de la audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y que duraba más de 10 años. La promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1966, a la que pertenecía el acusado, fue conocida como la Tandona,
debido a que fue la clase más grande, poderosa y cohesiva del ejército. Dado su tamaño inusualmente grande, los oficiales de este grupo esperaban gobernar al final de la década, una opción que había estado anticipando desde por lo menos 1980. Inocente Orlando Montano era miembro del círculo íntimo de poder de este grupo, denominado Los Compadres, y participaba en las decisiones de los demás. El padre Ellacuría, como rector de la Universidad Centroamericana, era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuera posible una victoria militar ni de las Fuerzas Armadas ni del Frente. Además, se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas. Esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, explica la sentencia, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA, que fueron creciendo de intensidad y de número, hasta 49 en el año 1989. En definitiva, el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia se enfocaba especialmente en la figura de Ignacio Ellacuría, cuya existencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto a alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los jesuitas. La línea dura centró su atención en obstaculizarla, teniendo en cuenta que uno de los elementos centrales de la negociación era la depuración de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros rechazaban. El creciente consenso para que hubiera una purga de los oficiales del grupo de militares al que pertenecía Inocente Orlando Montano en las Fuerzas Armadas, conocido como la Tandona, se debía principalmente a los esfuerzos de mediación de paz de Ignacio Ellacuría. De esta forma, se había ido gestando entre los miembros que componían el alto mando, los cuales pertenecían casi en su totalidad a la Tandona, la consideración de Ignacio Ellacuría como un enemigo, cuya labor de intermediación suponía amenaza para su privilegiada posición, por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar con su vida. La sentencia indica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas. Legalmente constituyen 8 delitos de asesinatos de carácter terrorista y así lo hace constatar a lo largo de los 128 folios. Si bien la sala solo puede condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de Distrito de California del Sur, que concedió la extradición de Inocente Orlando Montano, redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española. La sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, lo que comúnmente viene a denominarse como terrorismo de Estado, que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso, en el seno del alto mando de las Fuerzas Armadas, ya que pertenecía al acusado y en donde se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población y alterar gravemente la paz pública y a perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador, cometiendo los crímenes desde el poder de los medios que la suministra el Estado. Esto es parte del boletín que ha difundido el Poder Judicial Español a partir de la sentencia dictaminada por la Audiencia Nacional de España, que sin duda ilumina y es un gran paso en la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. Finalmente, desde las universidades que integramos la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y Social, hemos elaborado un posicionamiento respecto a estos hechos que nos parecen trascendentales en la búsqueda de la verdad y en el acceso a la justicia a 30 años del asesinato de estos jesuitas. La sentencia de la Audiencia Nacional, paso decisivo hacia la verdad. Desde la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y Social, saludamos la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso de los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989, junto a una colaboradora de la comunidad jesuita y su hija, y reconocemos el arduo trabajo de las organizaciones que asumieron el compromiso de llevar a la justicia a los responsables de esta masacre, en particular a la Asociación Pro Derechos Humanos de España y al Center of Justice and Accountability.
Este viernes 11 de septiembre, fecha memorable en la conciencia latinoamericana, el máximo órgano de la justicia española determinó condenar con 133 años de cárcel por estos hechos atroces al ex viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, Inocente Orlando Montano. Si bien la sentencia responsabiliza formalmente al ex coronel por la muerte de los 5 jesuitas de origen español que colaboraban en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la resolución está inscrita en una perspectiva de justicia universal que abre cauces en la consecución de la verdad y la reconciliación. Para la Audiencia Nacional, lo ocurrido hace 31 años fue terrorismo desde el Estado. En definitiva, puede leerse en el boletín oficial de esta institución: el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia se enfocaba especialmente en la figura de Ignacio Ellacuría, cuya insistencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto a alcanzar una solución negociadora al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los jesuitas. La línea dura centró su atención en obstaculizarla, teniendo en cuenta que uno de los elementos centrales de la negociación era la depuración de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros rechazaban. Fin de la cita. La sentencia deja en firme que se utilizó la violencia criminal desde las más altas estructuras de poder en un contexto en el que el trabajo de la Iglesia y de Ellacuría en concreto buscaba tender puentes entre el gobierno militar y la guerrilla hacia un diálogo que terminara con el conflicto armado. Así, la memoria de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno Pardo y Joaquín López, así como de Elba Ramos y su hija Celina Ramos, reivindica la justicia anhelada durante muchos años, siendo un paso decisivo hacia la verdad, que es condición ineludible para la reparación y la reconciliación. Asimismo, en el marco del avance del poder militar y otras fuerzas oscuras en nuestras imperfectas democracias latinoamericanas, la sentencia desafía al sistema de encubrimiento e impunidad con el que las mismas estructuras han buscado hacer aún más angosto el camino de la justicia. En solidaridad con la UCA y con el resto de víctimas de la violencia que trajo consigo la guerra civil en El Salvador, nos unimos a su llamado para que sea la justicia salvadoreña la que pueda sanar las heridas del pasado y la Fuerza Armada pida perdón por los crímenes cometidos en aquellos años. En esta perspectiva, el proceso seguido por la Audiencia Nacional puede resultar modélico. Como universidades que honramos el legado de Ellacuría, afirmamos que la lucha por la justicia no es más que la forma histórica del amor activo, ese amor manifestado en la sangre de los jesuitas y de todas y todos los crucificados del pueblo salvadoreño y latinoamericano, que ha sido y seguirán siendo fermento de nuestras luchas y resistencias contra la fuerza del olvido, el aliento de la esperanza. Y con esto cerramos Caminos del Viento. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de su plataforma preferida. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.